Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos desde la Universidad Hebraica México. Vamos a iniciar el tema de la Biblia y los mensajes de la modernidad. Y el tema no es similar a hablar de, por ejemplo, Don Quijote, mensaje de la modernidad, o Hamlet y el desafío de la modernidad, ¿no? O hablar, por ejemplo, de Gilgamesh, las primeras narraciones novelosas que tienen más de 4.000 años, eh, que la tenemos en distintas versiones, distintas tablillas de arcilla, Acnacad y en otras lenguas antiguas. No es igual. ¿Por qué no es igual? Porque la Biblia es para muchos millones de personas, judíos, cristianos e indirectamente a través del Islam, o sea, estamos hablando de millones, miles de millones de personas, un texto considerado para muchos sagrados, o es un texto diferencial, es un texto que ha desempeñado un papel como literatura canónica dentro del mundo occidental y que ha estructurado elementos profundos de la cultura, del arte, de la mitología, la música, de las normas de las estructuras familiares, estructuras políticas. O sea, no estamos hablando de un libro más, aún importante, un clásico. Estamos hablando de una obra que ha tenido un papel extraordinario dentro de la historia de la cultura y que para mucha gente, no para todos, pero para mucha gente sigue siendo un tema de referencia eh, emocional, espiritual, religioso importante. Para otra gente puede ser un objeto de estudio académico, para otra gente puede ser un texto viejo que está en la biblioteca familiar, pero que pocas veces es leído o estudiado, dependiendo de la historia de cada uno y sus vicisitudes, ¿no? Como tales. Pues tenemos gente que vamos del norte, desde Canadá hasta el sur, y hasta la Argentina, Chiapas, México, qué bueno. Bueno, vamos a iniciar este tema. Este mapa es real. En este mapa vemos el espacio natural que se va a iniciar lo que va a ser la Biblia hace ya más de 3.000 años. Si ustedes se fijan, el reptil, digamos, el creciente, la medialuna fértil, el creciente, hasta esta zona, en la Mesopotamia, acá Babilonia y Siria, y la tierra de Israel, que la tenemos aquí ya más hacia el sur del cuadro, Egipto. O sea, entre las dos grandes culturas, civilizaciones del mundo antiguo, muy anteriores, historias de Israel, como son Mesopotamia y Egipto, en este contexto aparecen una serie de historias que con el tiempo va a ir organizándose en narrativas orales, después narrativas que se van a ir escribiendo en pergaminos, en ríos, y posteriormente toda esa combinación multitudinaria de textos, tradiciones, para el creyente escritos por inspiración divina o revelación divina, se va a ir conformando lo que conocemos con la Biblia hebrea, que es a lo que yo me voy a reír. Pero estamos hablando de una literatura que se produce y se origina en toda esta región, originaria de la zona de donde era la tierra de Israel, el estado de Judá, el reino de Israel, el reino de Judea. Posteriormente, con el exilio babilónico, muchas tradiciones son llevadas, donde van a ser reelaboradas según la historia crítica de la Biblia en lo que va a ser la Biblia, que en realidad no es un libro en el sentido que nosotros definimos un libro, sino es una verdadera antología de textos que abarcan un periodo de más de 1.000 años. Y por supuesto que no abarcan la totalidad de la doctrina cultural, espiritual de la Israel, sino una parte de esa visión de vida del mundo que va a transformar la historia universal, ¿no? Entonces, hay que entender que estamos hablando de una literatura milenaria que se origina en aspectos totalmente diferentes
a los que vivimos en el pueblo. Y esto es que esa distancia, esos elementos que inciden en la forma en que nosotros interpretamos el texto, ¿no? Como nos enseñaba Hans Hammer, un importante especialista en el tema de la interpretación, de la hermenéutica, esa distancia tiene que ser tomada en consideración por el intérprete. Porque si aún ahora, cuando leemos una obra en español como Don Quijote, hay un montón de cosas que entendemos, desde el lenguaje hasta de normas, tradiciones, etcétera. Imagínense con un texto que no solo tiene 400 años, sino que tiene 3.200 años más. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. ¿Qué es la Biblia hebrea? Cuando hablamos de Biblia hebrea, otra forma en que lo denominamos es Tanaj. Tanaj es una sigla que abarca las tres secciones en las que está organizada la Biblia hebrea. Es decir, la Torá, la primera parte o Pentateuco, a veces se lo traduce como la ley por cómo fue traducido en la primera, digamos, edición de la Biblia en otra lengua, que fue la llamada traducción de Tetas Sabios o Septuaginta, que fue en Andría, Egipto, hace unos 2300 años, la primera traducción de la Biblia a otra lengua que no es originaria, que es fundamentalmente hebreo, algunas secciones tareas en arameo, pero la Biblia originalmente fue en lengua hebrea y hace unos 3.200 años, conmigo. Y la primera parte de la Torá, que es igual en ya sea en el Antiguo Testamento cristiano o en otras lecciones, siempre acá no hay diferencia en términos del orden, hay diferencia de qué traducción se toman, pero no en términos de están los 5 libros de Moisés, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, que nos todavía los judíos tenemos con el Sefer Torah, el libro de la Torá es el Pentateuco, son los 5 libros de Moisés que hasta el día de hoy de los judíos se siguen a mano, por letra, una persona especializada se escriba y así se conserva en las sinagogas, que después se puede leer de textos, etc. En las sinagogas se conserva como rol, que es una vieja tecnología que ya no usamos, la usamos en la tablet electrónica como para leer. En la segunda parte de la Biblia hebrea son los profetas que abarca desde el libro de Josué hasta los últimos de los profetas, que son profetas que vivieron después del exilio babilónico, Zacarías, Malaquías, Agai, que van a vivir ya en el siglo V, sexto, y por último, la última parte de la Biblia hebrea se llama escritos o biógrafos que tuvimos, y si uno toma la primera letra, la T, la N y la G, se forma sigla Tanaj, que es equivalente en gran parte, no totalmente, al llamado Antiguo Testamento en la Biblia. No es igual por cuestiones de cómo están organizados los libros, la organización de las Biblias cristianas es diferente. Ahí vienen primero, la primera parte es igual, el Pentateuco, pero después ahí dividen entre libros históricos, los sapienciales, libros proféticos, tiene otro orden. Y no solo eso, sino que las Biblias católicas, por ejemplo, tienen más libros del Antiguo Testamento que las Biblias judías. Ellos han incorporado textos judíos del mundo antiguo que en el mundo judío no se incorporó. Por ejemplo, el libro de Judith, el libro de los Macabeos 1 y 2, el libro del Eclesiástico. No confundir con estas que también está en la Biblia hebrea. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, voy a hablar de la Biblia hebrea, pero muchas de las cosas que vamos a decir tienen relevancia también para el Nuevo Testamento y para otros aspectos de la Biblia. La Biblia hebrea, como bien empieza con tradiciones que se van escribiendo primero en rollo, pero se va a pasar a una estructura de códice, es decir, libro, pero en este caso manuscrito todavía, porque esta es una fotocopia, una fotografía del códice
que se llama el Códice de Alepo, que es el texto llamado masorético, el texto, digamos, oficial del mundo judío, que es un texto hebreo que hacia el siglo X de nuestra era, en la tierra de Israel, en la Galilea, ciudad de Tiberíades y en otras ciudades, fue editado, se le fue poniendo puntos, que es como vocalizarlo al texto, porque el hebreo es una lengua consonántica que tiene vocales. Eh, Se colocan, acá se le colocan las vocales, se le colocan los signos de lectura, como sería puntuación, etcétera. Y esto lo hicieron un grupo de personas llamados los macetas, que viene de la palabra mesorá, o masora, que es tradición. Es decir, ellos recibieron tradiciones de que no había que leer el texto. Y de esa forma ellos ya le dieron la última forma hacia el siglo X de nuestra era, y esta es la base de todas las Biblias, digamos, judías, que se llama el texto masorético. Hay otras versiones, como mencioné antes, Septuaginta, hay versiones, la versión de los saptanos y otras versiones. No me quiero extender sobre la historia del texto bíblico porque el foco de mi charla va a ser la problemática de la modernidad de esta Biblia, ¿no? Que ese es el tema de fondo. Eh, no sabía en qué quería hacer preguntas, por favor escriban y trataré de referirme a ellas. Gracias. Muy bien. Ahora, este es el texto masorético, que así escriben los textos, Biblias académicas, que es el hebreo y arameo, autorizado dentro del judaísmo clásico. Como dijimos, hay otras vertientes, el Pentateuco de los samaritanos, el rollo del Mar Muerto, que se encontraron versiones más de 1000 años anteriores al texto masorético, ¿no? Que también son distintos. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, como decía antes, no es un libro más, es una obra que ha tenido un impacto singular, único en la historia del mundo general, de la cultura, y que sigue siendo, como dijo, hoy una referencia a mucha gente. Y George Steiner, un importante estudioso de la literatura, plantea, y un conocedor de la literatura judía, plantea lo siguiente sobre la Biblia. Todos los demás libros, las historias, narraciones sumarias, códigos legales, estados morales, poemas líricos, dramáticos, narraciones teológico-filosóficas, son como chispas, muchas veces desde luego lejanas, que un soplo incesante emana de un fuego. Para Steiner, gran parte de la literatura de Occidente, en su enorme diversidad de códigos, literatura, poemas, etcétera, tienen chispas del texto originario, que es la Biblia. Y sigue diciendo Steiner, ¿no? Ver la incidido en el arte, no puede entender el arte occidental hasta el siglo XV, XVI en la Biblia, como tal, acá la famosa Capilla Sina, imagen Dios también, Dios de Miguel Ángel. Y como dice Steiner, las escrituras eran, para muchos lo son todavía, una preciada acción, tanto universal como singular, compartida por todos y de la mayoría. No hay otro libro como este. Todos los demás están habitados por el murmullo de ese manantial lejano. Fíjense cómo describe la Biblia. Es un chispa de un fuego, origen, murmullo de un manantial originario. Y habla de una presencia en acción. Que para el lector de la Biblia, y hoy en día las puertas están más abiertas de lo que era hace épocas, una persona normal que no era sacerdote, cristiano, no tenía habilitación, no podía acceder al texto directamente. Eh, eh, Hoy en día el texto bíblico, como lo fue el mundo judío siempre, es un texto que interpela al lector. Es como cualquier otra obra que puede ser fascinante, maravillosa, como los grandes clásicos de la literatura, es que te cuestiona, que te formula preguntas acerca de tu vida, acerca de la trascendencia, acerca de la realidad. Ahora, hay que entender, para entender un poco el papel de la Biblia en la modernidad,
Algo que a partir por lo menos del regreso del exilio babilónico, el mundo judío se convirtió en una civilización toracéntrica, es decir, una civilización centrada en el texto bíblico. Y como ve desde la arquitectura de la sinagoga, donde en el centro, en lugar de un altar, como aparece en las iglesias, aparece el arca donde se guardan los rollos de la Torá, como el ritual de iniciación, que no es como en el mundo cristiano participar de la comunión de la misa por primera vez, sino acá es leer el texto públicamente por primera vez. Ese es el acto de iniciación de un niño judío, hoy día una niña judía, que lee públicamente el texto de la Torah en el ámbito sinagogal. Porque es civilización, como dice acá un importante especialista, la relación con uno mismo y con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios está mediada por el texto o el escrito, el mismo comprendido como consignación de la palabra revelada. La Biblia es un texto diferente a muchas otras obras de la literatura, en el sentido que es considerada por muchos de los creyentes y muchos de los judíos un texto revelado, es decir, que tiene un origen que va del humano. ¿De qué forma se dio esa revelación? ¿De qué forma la Biblia es un texto diferente? Hay distintas lecturas e interpretaciones. Dentro del mundo judío hay variedad de posturas acerca de cómo entender la revelación divina. Lo mismo ocurre en el mundo cristiano, por supuesto. ¿No? Entonces, la Biblia siempre ha sido la base de una secuencia de interpretaciones, comentarios, ha generado una enorme biblioteca interconectada a lo largo de los siglos. Ahora, cuando hablamos de modernidad, hablamos un poquito de qué es la Biblia hebrea, su papel como una obra sumamente poderosa, lingüístico más difundido, más traducido tal vez de la historia. Pero hablamos de la Biblia no en la época antigua, no en la Edad Media, sino de la modernidad. ¿De qué estamos hablando con la modernidad? Y aquí hay que ver la modernidad como una especie de desafío, cuestionar algunas de las preguntas intelectuales y además que se consideraban como dominantes durante muchos siglos. Ahora hablamos de la Ilustración, este movimiento que va desde el siglo XVII, XVIII, que va a revolucionar la visión de mundo del ser humano, el racionalismo, que si bien ya en la Edad Media corrientes fuertemente racionalistas, acá vamos a ver donde se plantea la razón como el gran paradigma para emprender y para verificar la verdad y comprobar la verdad y llegar a la verdad. La razón natural, como le llamaban unos perfiguras, la ciencia moderna, una ciencia moderna que empieza a partir, digamos, del siglo XX, arrancar y avanzar y generar conquistas. Uno de los logros de la ciencia moderna que más va a sacudir el mundo de la época va a ser el cambio de una postura geocéntrica de la Unión a una postura heliocéntrica del universo. El hecho de demostrar que la Tierra ya no es el centro del universo, fue estudiado matemáticamente a través de la observación por medio de telescopios y otros temas en obras de Copérnico, de Galileo, etc., generaron hay que entender eso, es un shock eh, cultural y espiritual donde cambió todo, empezó a cambiar la visión del mundo y empezó a generarse la duda, a ver qué otras cosas que creemos no son verdades. Y durante siglos pensamos que eran verdad, como que la Tierra era el centro del universo. Hoy en día sabemos que la Tierra no es más que un pequeño planeta dentro de un sistema solar, dentro de muchos sistemas, galaxias, casi prácticamente infinitos. Otro tema de la modernidad fue la secularización, es decir, la limitación del poder religioso. Ya hay áreas de la realidad que están desconectadas del poder religioso. El Estado, la economía, la ciencia, la educación empiezan a separar. La religión se convierte de ser una perspectiva global
se convierte en un sensor limitado de realidad. Obviamente la modernidad es la conciencia de que es producto de la historia. El ser humano es producto de un mundo que se va haciendo, definiendo, refiniendo, por medio de rupturas, por medio de cambios, por medio de nuevas tecnologías, y una visión crítica, es decir, quiero entender cómo fueron los hechos, verdad, aplicando parámetros universales que las comunidades científicos determinan. Entonces, para datar un lugar, está la arqueología que usa técnicas aceptadas dentro de comunidades, aunque haya discusiones para este tipo de temas. Y para entender un hecho histórico no basta con la memoria, sino hay que ir a las fuentes, ir a los archivos, etcétera, etcétera. Y otro elemento importante en la realidad es el individualismo, cada vez más poderoso en nuestro tiempo. Un individualismo, uno mismo se ve a sí mismo como una figura autónoma que define qué normas va a seguir, cómo va a seguir. Si uno toma todos estos elementos, y esto es muy rápido, porque esto es un tema, yo tengo un curso con este título que son 16 clases, lo estoy planteando, 16 clases que son 35, y acá lo hacemos en 40 minutos, así van a culpar cierta simplificación. Si combinamos esto, vemos que puede haber un choque entre la tomada como un marco de verdad revelada, y absoluta, que definía y determinaba la vida de las comunidades, la vida de los individuos, sujetos a la actividad colectiva, con un nuevo mundo en el cual, desde la ilustración, el papel ha sido limitado, reducido, donde el ser humano usa distintas nuevas fuentes para entender la realidad y aún para entender la propia Biblia. No solamente la verdad del texto en sí mismo, sino hoy en día el estudioso moderno plantea, bueno, este hecho que narra la Biblia, ¿se dio así? ¿Se dio realmente? ¿Qué evidencias tenemos de fuente más allá de la propia narrativa del texto? Como ven, se pierden precios. Algunas de las tensiones que se plantearon. Por un lado tenemos el famoso elemento, es decir, bueno, ciencia versus creación. Eh, en el mundo académico aceptada en gran parte con variantes la de la evolución. Y sabemos que el mundo tiene millones de años de evolución, la geología, la religión, experiencias que se ocupan de los temas. Tienen esto. Y por otro lado, que hace una lectura simplista, fundamentalista, la narrativa bíblica del capítulo 1 y 2. Así el mundo fue creado en 6 días. ¿Cómo conciliar esto para unas personas? Es un problema, para muchos otros no es un problema ni espiritual, ni religioso, científico, tal como los textos, como tal. Entonces, más sabemos cuando está bien escuchando. O la física, es decir, cuando hablamos de lo que es hipótesis documental, nos referimos a una detectada en la comunidad académica en general, que el Pentateuco no es una obra única, sino que está compuesta de distintas fuentes que son articuladas en un momento por un redactor, o hechos arqueológicos que no siempre corroboran en forma directa las narrativas, o todo el tema del costo cultural. Hoy en día hacemos mucho más de lo que había hace 100, 150 años acerca del antiguo, también de las lenguas, de los textos, de la política, de todo eso, cambia otros temas. Pero vamos al tema de ciencia y religión. ¿Cómo leer el texto? Y acá quiero leer un texto que nos ayuda a, desde una perspectiva, un pensador contemporáneo, como él lee
todo el Génesis, que va de la creación del universo, digamos, hasta el, digamos, el asentamiento de los hijos de Israel en Egipto. Dice así este texto. El Génesis no es un mito en el sentido de la literatura religiosa mesopotámica o egipto. No es historia en el sentido convencional, un mero registro de acontecimientos. O sea, la Biblia tiene los históricos como un libro de historia, como el historiador contemporáneo. Tampoco ¿qué quiere decir esto? Génesis trata menos acerca de Dios, de los humanos y su relación con Dios. O sea, el foco no es explicar quién es Dios, cómo es Dios, sino quién es el ser humano, cómo el ser humano se vincula con Dios. La teología en el Génesis está casi siempre implícita, más que explícita. Lo que el Génesis es decir, el Génesis es filosofía escrita de una manera deliberadamente no filosófica. Es decir, el Génesis toca temas filosóficos, pero no lo hace al igual que los filósofos griegos, sino lo hace de una forma diferente. A propósito, no en la forma tradicionalmente racionalista, filosófica. Y acá viene otra pregunta más. La Torá no es un libro de ciencia, es un libro sobre el sentido. No nos dice cómo hicieron los cielos, sino cómo podemos vivir bajo ellos. Es decir, es una pregunta del cómo fue el origen, sino del para qué y el por qué de la creación. Y un punto importante que acá agrega, que el judaísmo es una religión de interpretación, revelación de un acontecimiento, un hecho que es para el creyente en el monte Sinai, Moisés con las tablas de ley reveladas por Dios y las enseñanzas de la Torá y las transmite al pueblo. Ese acontecimiento pasó una vez. La interpretación es un proceso continuo hasta nuestros días. Esto lo dice un importante pensador contemporáneo que fue llamado el rabino Nathan Sachs de Inglaterra, un filósofo, un, una figura en tiempo, que trata de darnos algunas cosas para entender el texto bíblico, ¿no? Y entender que yo comparo la Biblia con la obra de Platón o de Aristóteles, y esto ya pasó desde el mundo antiguo con la obra de Filón de Alejandría en el siglo I hasta nuestros días. Voy a ver que son estilos distintos de entender la realidad y de dar el sentido de construir conocimiento y construir narrativa. Entonces, acá hay dos puntos importantes. Uno, es una obra sobre el sentido. Es una obra más de sabiduría, de conocimiento, de información. A nivel de información, ya tenemos mucha información que los seres humanos que vivieron en la época bíblica, sin duda. ¿Tenemos más sabiduría o no? Esa es una pregunta que podemos debatirla y discutirla. Por otra parte, el otro punto que me parece importante que enfatiza el rabino Sachs es esta idea del judaísmo como una tradición interpretativa, ¿no? Es algo clave. ¿No? Y acá tenemos, bueno, algunas ilustraciones, cómo se hacían los textos antiguos, ¿no? Abajo vemos un texto bíblico que habla de la tienda, de la alianza, el Moed, el lugar del encuentro. Pero ahora fíjense, otra figura, en este caso es un crítico literario de Canadá, que dice lo siguiente. Él no habla de una perspectiva religiosa o teológica. Él dice, para mí, y es un gran lector de literatura, la Biblia es el corpus de palabras mediante el cual puedo ver el mundo como un orden, y en el cual puedo ver la naturaleza humana como algo revive, como algo derecho a poner. Bueno, lamento la dificultad técnica y continuamos. O sea, el punto acá de esta visión
acerca de una lectura desde la modernidad de la Biblia hebrea es que es un corpus de palabras. En primer lugar, primer concepto, es un conjunto de palabras, como toda literatura es un conjunto de palabras, pero no todas las palabras son iguales, ¿no? O sea, no todos nosotros somos García Márquez o Cervantes o Borges, o sea, no todo el mundo tiene y no todos los textos son la Biblia. Entonces, es un corpus de palabras que nos da dos ideas. Primero, que el universo tiene una estructura, un sentido, un cosmos. O sea, que el mundo no es solamente una cuestión de azar, de caos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la naturaleza humana, el ser humano con todas sus limitaciones, y la Biblia hebrea es un texto absolutamente honesto que describe el ser humano con sus falencias, sus fallas, donde no hay ninguna persona perfecta. En toda la Biblia hebrea no hay una sola persona, ni Abraham ni Moisés como tales. Son personas con pasiones, deseos, éxito, fracasos, búsquedas. Eh, es algo redimible, o sea, el ser humano tiene la posibilidad de encontrar su camino, transformarse, salir del pozo. Cosa que si vemos la literatura contemporánea, mucha literatura contemporánea, las películas contemporáneas, la cultura popular, refleja un mundo de distopías, ¿no? Un mundo de caos, de post-catástrofe. Y la Biblia hebrea al revés, tiene una visión de alguna forma donde la redención es una posibilidad en el mundo judío que vendrá, para el mundo cristiano ya llegó, pero que cambia la estructura de la realidad. Si van teniendo preguntas o comentarios, por favor vayan usando el chat, ¿no? Y es un libro total, como dice él, porque abarca todos los grandes temas que ustedes quieran, desde el amor, la pasión, el odio. Uno lo puede ver en una obra tan extraordinaria, tan compleja como los Salmos, 150 poemas que reflejan toda la gama de emociones humanas, desde la desesperación hasta la esperanza, desde la alegría hasta la angustia. Toda la gama que ustedes quieran lo van a encontrar escrito con una poesía lírica en muchos casos de una poderosa fuerza y belleza. Lo que queda claro es que a pesar de la modernidad, a pesar de la crítica académica, a pesar de todo, la Biblia no es un fósil cultural. No es como, por ejemplo, el Gilgamesh que mencioné, que es o el Numa Elish, que es la narrativa babilónica de la creación, ¿no? Es una obra que fue muy importante y daba la estructura del universo y cómo se organizaba el año y la agricultura y la sociedad en el mundo antiguo mesopotámico, pero es una obra que solo la conocen los académicos. En cambio, la Biblia es un texto viviente hasta el día de hoy. Y siempre fue interpretada en el mundo judío por medio de uno de los métodos, que es un conjunto de métodos que se llama Midrash y que produjo una enorme literatura, se llama la literatura midrashica, fundamental, por ejemplo, para un cristiano para entender el Nuevo Testamento, que en gran parte, por ejemplo, los evangelios son una literatura judía escrita por judíos para judíos, aunque mucha gente no lo entienda así. Muchos temas y parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento son estructuras del Midrash, y si uno no entiende bien lo que es el Midrash, tampoco puede entender a fondo a muchas de estas parábolas o elementos que aparecen en los evangelios, por ejemplo. También hay que entender que esta tensión con la modernidad, que puede ser una fuente de preocupación en algunos casos, de tensiones, también genera creatividad. La interpretación busca superar parte de esas tensiones, mostrar cómo se puede. Y este conflicto genera nuevas lecturas. Y yo le voy a dar algunos ejemplos de esto que estoy hablando ahora. Fíjense un ejemplo. Steven Greenblatt es un profesor en la Universidad de Oxford, uno de los mayores, perdón, de Harvard, uno de los más grandes especialistas en Shakespeare y otras formas literarias. Él escribió un libro que se llama El ascenso y caída de Adán y Eva, y él plantea en este libro que una historia que podría parecer una historia de ficción de Disney o de cualquier otra fuente, fue considerada hasta el siglo XVIII-XIX como el texto fundamental para entender la condición humana, por las más grandes mentes que hubo en el mundo, científicos, filósofos, teólogos. No era cualquier cosa, era algo muy, muy poderoso. Él ilustra acá con ejemplos que trae cómo este relato
fue visto como un relato indispensable, no para entender lo que pasó, sino para poder descifrar la condición humana actual. Y no gente dogmática o ignorante, estamos hablando de las mentes más brillantes de toda la historia de Occidente. La Biblia hebrea también tiene conciencia de conflictos y problemas. O sea, hay una crisis de fe que se refleja en la propia Biblia, en textos de los Salmos, en libros como el libro de Job, que plantea la problemática del sufrimiento y del mal, o el libro como de Eclesiastés, que son obras extraordinarias, complejas y que parecen estar en tensión con otros textos bíblicos. Porque la Biblia, como dijimos, no es un libro, es una antología de voces, de textos de distintas épocas, contextos que muchas veces están en tensión y no ven de la misma forma la condición humana, la relación con Dios, la naturaleza del pueblo de Israel, etcétera. Y de vuelta, lo que hay que entender es que existe en el mundo judío claramente, pero también en las tradiciones cristianas e islámicas, tradiciones de interpretación, que es un modelo dinámico de interpretación, porque la interpretación lo que busca es conectar el texto, digamos, originario con el contexto contemporáneo. Busca conectar el pasado con el presente actual y busca encontrar respuestas para el presente. La Biblia hebrea no es un texto rígido, es una tradición interpretativa viva. Hasta el día de hoy se escriben comentarios, se producen en las sinagogas cuando el rabino explica el viernes o el sábado la lectura de la Torá y de esa forma y conecta lo que está escrito con lo que se toca leer cada semana con los acontecimientos de la actualidad contemporánea. Se refleja en los numerosos libros de comentarios que se publican eh, incesantemente. Existen distintos enfoques críticos, esto no tengo tiempo para mencionarlo, pero conviven hoy en día distintas lecturas de la Biblia hoy. Están los enfoques tradicionales, la Biblia como revelación divina y con todo lo que se implica. Están los enfoques modernos críticos, que se usan generalmente en marcos académicos, pero también enfoques postcríticos que eh, integran de alguna forma ambas perspectivas. Quiero darles un ejemplo de alguien que toma la Biblia en el mundo de la modernidad, alguien que fue el fundador de la escuela de Marburgo, que le dio un nuevo renacer a la filosofía de Kant, Immanuel Kant, el gran filósofo. Hermann Cohen fue un pensador, una figura muy reconocida en el mundo alemán de su tiempo, uno de los filósofos más destacados, y al mismo tiempo era un judío, digamos, tradicionalista que provenía de un mundo tradicional. Su papá había sido cantor de sinagoga y él va a escribir fundamentalmente cuando ya se retira de la universidad una obra fundamental que ahora la voy a citar, donde él hace un análisis desde de la cultura contemporánea y de la filosofía desde las fuentes del judaísmo. Y él es un filósofo sumamente destacado, fue maestro de figuras como Cassirer, Ortega Gasset y otros que estudiaron con él de alguna forma con su obra. Y miren lo que, para ver el enfoque de él, él toma la Biblia, pero él ve la Biblia básicamente desde una perspectiva ética y universalista. O sea, para Hermann Cohen la Biblia establece la base de una ética universal de origen judío, pero que tiene una validez universal para todos los seres humanos. Y él ve que particularmente en toda la literatura profética, una fuente clave para una moralidad universal. Él no ve en la Biblia un libro que nos atrapa hacia el pasado. Él ve en la Biblia una guía para transitar las complejidades del mundo moderno, las guerras, los conflictos que él ve. Y acá algunas citas de él. La obra central donde él desarrolla esto, que fue traducida al español por un sacerdote católico mexicano, interesantemente, La religión de la razón desde la fuente del judaísmo, él plantea que la ética judía está basada en la justicia y la misericordia, los dos pilares son eso, es un modelo para toda la humanidad. Y él enfatiza la importancia del monoteísmo ético, que ve la idea de un Dios único, una base para la unidad moral de la humanidad. O sea,
Para Hermann Cohen, la gran enseñanza del monoteísmo es la unidad moral de toda la humanidad. Como dice acá, cito a Hermann Cohen, el monoteísmo no significa simplemente la unicidad de Dios en un sentido metafísico, significa la unicidad de la tarea moral. La unidad de Dios es la garantía de la unidad de la humanidad. En la idea del Dios único se funda la idea de una moral única para todos los seres humanos. O sea, fíjense que Hermann Cohen va a ver en la Biblia una referencia fundamental para una moralidad universal para el mundo contemporáneo. Y este es un ejemplo de una forma de lidiar con las tensiones entre la Biblia y la modernidad, ¿no? Como tal. Quiero ver algunos comentarios, si hay algunas, si tengo alguna. Ok, muy bien. Vamos a avanzar. O sea, lo que hay que entender es esto, la Biblia no compite con la modernidad. Al comienzo de la modernidad parecía que las nuevas visiones críticas iban a derrumbar todo el edificio bíblico. Es verdad que hay personas que hoy en día construyen sus proyectos de vida político, comunitarios, personales, sin referencias al mundo bíblico. Eso ocurre y pasa en países que no tienen una tradición bíblica como las culturas de la India o China, en particular, salvo cuando llegan a través de grupos cristianos u otros. Lo que hay que entender es que como la Biblia no compite con la modernidad, pero la cuestiona. La cuestiona justamente en algunos de los puntos débiles que tiene el proyecto de la modernidad, que ha sido cuestionado severamente hoy en día con las visiones postcoloniales y postcríticas. Lo que la Biblia ofrece es una narrativa que pone la condición humana en un contexto, un marco ético, donde los seres humanos tienen que responder ante Dios por su vida. Una memoria histórica, porque la Biblia preserva a través de las festividades, la recordación, en el caso con el foco de la vida que está en el pueblo de Israel, las tradiciones de este pueblo, su historia, sus valores y las festividades y los rituales son parte de esa construcción de esta memoria. Y un horizonte trascendente, o sea, la Biblia plantea que el ser humano no es solamente un individuo que vive una vida para sí mismo, sino que está dentro de un contexto mucho más amplio de responsabilidad, de cuidado que tiene tal, ¿no? Y tal vez podríamos decir que el desafío no es si la Biblia puede sobrevivir a la modernidad, porque ha demostrado que lo ha logrado, sino si la modernidad puede sostenerse sin una memoria ética profunda. Y hoy en día vemos que, por un lado, en una época sin parangón en términos de avances tecnológicos, al mismo tiempo vemos que hay muchos problemas en nuestras sociedades de injusticia social, de violencia, de falta de justicia, de misericordia, que afectan las condiciones de vida que tenemos todos como seres humanos. Entonces, esta es la presentación. Si van teniendo preguntas, pueden ir pensándolas. Y aprovecho este momento para presentar algunos estudios que están conectados con lo que acabo de presentar. Nosotros vamos a abrir esta vez, a raíz de una serie de demandas que recibimos de gente que nos han pedido, una nueva apertura de nuestra maestría de estudios judaicos que ya se inició hace poco más de un mes. Ahora abriremos un nuevo grupo y lo que tendrá de especial es que, tomando en cuenta gente que vive en la zona más cercana al centro y al sur de la ciudad, vamos a abrir una modalidad en línea, pero con algunas actividades que tendremos en la zona de la colonia Roma Norte, cerca de la Condesa, etcétera. Para los que les interese es una posibilidad, pero tienen que apurarse porque nos están quedando ya en menos de 10 lugares para esta maestría que vamos a empezar no dice, acá dice, perdón, esta es la modalidad presencial. Ahora les voy a mostrar la que me refería ahora, que es la de Roma. No, acá no la veo. ¿Por qué no la veo? No, bueno, le estoy diciendo así, la maestría en línea la vamos a tener disponible, perdón, la vamos a tener disponible para los que estén interesados en
en modalidad en línea a partir del mes de marzo, con modalidad presencial, el que la quiera, a partir de agosto de este año, pero ya pueden ir interiorizándose como tal. Después tenemos un programa que empezamos también pronto, la semana que viene, que los grandes libros que transformaron la cultura judía, y en este caso vamos a ver los libros de la Edad Media a la modernidad, que es un curso donde hablamos de ciertos libros, analizamos algunos momentos de estos libros. Este es presencial, pero es híbrido, entonces el que no puede venir lo puede ver, puede ver la transmisión. Otra cosa que vamos a empezar y que puede ser muy interesante, porque ahí vamos a ver cómo dialoga la Biblia directamente con el mundo contemporáneo, es un diplomado sobre ética judía, una perspectiva interdisciplinaria, donde después de ver algunos de los fundamentos de las teorías éticas contemporáneas que vamos a analizar, generales, y vamos a hablar después de aspectos de la ética judía, vamos a tocar temas específicos que tienen que ver con el papel de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la bioética, de la migración, de la guerra, de temas de ética aplicada. Todavía nos quedan algunos lugares para este seminario, este diplomado que comienza, que es en modalidad híbrida, algunas clases son presenciales y al mismo tiempo se transmiten en línea, o sea, el que no puede venir la puede ver perfectamente desde cualquier lugar, y tienen toda la información acerca del programa, los profesores dentro del programa. Otro curso que vamos a empezar es un curso que se llama Un viaje arqueológico por el antiguo Israel. Al que le interesa el tema de la Biblia, la arqueología, este curso es excelente porque vamos a ver cómo se conectan algunos de los principales hallazgos arqueológicos conectados con la Biblia, y vale mucho la pena, a cargo del doctor Campillo, que es un estudioso de estos temas. Otro tema que tenemos conectado con otra cuestión tiene que ver con un poco el tema del holocausto, la Shoah y la arquitectura del exterminio. Cuando se habla acá, T4 era el sistema de eutanasia nazi que usaron los nazis para exterminar a su propia población que según ellos no merecía vivir, personas con dificultades de salud, físico, mental, y cómo eso fue una estructura que después se va a implementar masivamente para el exterminio, que le interesa ver este aspecto dentro de la historia de la Shoah. Es otro curso interesante a cargo de una gran especialista como es la maestra Cintia Grappa. Y después tenemos nuestro viaje, que lo hemos postergado, será probablemente finales de mayo, este viaje de estudios a Alemania, donde podremos ver y visitar lugares emblemáticos de la experiencia como tal. La nueva fecha la publicaremos próximamente, pero será finales de mayo, después de la festividad de Shavuot, y una experiencia de 10 noches extraordinarias, con visitas a lugares como Berlín, Múnich, a varios lugares, Nuremberg, y lugares de interés general en la historia alemana y de interés judaico por la rica herencia y la tragedia, ¿no?, que significó el nacionalsocialismo en esta eh, como tal. Bueno, no sé si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Les dejo acá datos de contacto. Acá tienen nuestras asesoras con las que pueden hablar, pueden escribirse con WhatsApp o por medio de correos para recabar más información sobre nuestros programas, porque el tema de la Biblia aparece presente permanentemente en nuestros cursos, como ya habrán visto, y las interpretaciones posteriores es parte de lo que trabajamos en la universidad. Acá tienen los datos de contacto si les interesa incorporarse a alguno de estos cursos, que son oportunidades, creo, valiosas, particularmente de estos momentos donde hay tanta confusión, tanta incertidumbre, tanta superficialidad en el análisis de muchos temas. Poder analizarlo desde la perspectiva académica, creo que es una posibilidad muy rica, primero para que uno mismo pueda dar sentido, no solamente que lo controle el algoritmo que maneja nuestras redes, sino que nosotros podemos tomar el timón de nuestras vidas y tener una visión más crítica, más auténtica de estos temas. Acá tienen
datos de contacto de nuestras asesoras para poder explorar algunos de los programas que mencioné. Y como digo, algunos ya nos quedan en pocos lugares, otros tenemos más posibilidades. Y voy a ver si explorar si tenemos acá algunas preguntas o comentarios que hayamos tenido para no veo, pero vamos a ver. Acá, bueno, algunos comentarios de... Acá aparecen, ya también los tienen en el chat, la estructura de los programas, o sea, tienen, gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Sin duda hay mucho que reflexionar. Acá veo una pregunta, esperen, que quiero ver, alguien, que hay una pregunta que no acá. Acá Raúl pregunta sobre muchos autores éticos modernos se basan en Spinoza. ¿Spinoza basó sus ideas en la Biblia hebrea? Bueno, sí y no. Spinoza es una figura clave de la modernidad y es una figura clave como una expresión de la modernidad judía. Sin duda que su visión de la Biblia es muy crítica. Spinoza plantea una ética que va más allá de la Biblia, una ética más racionalista, que cuestiona distintos elementos de la Biblia. Él tiene una posición crítica porque en su momento la Biblia era utilizada por el clero, y él habla en este caso del clero protestante, en este caso calvinista de Holanda, para controlar la libertad de opinión. Y como él lo desarrolla en su gran obra, el Tratado Teológico Político de 1670, esta obra fundamental para entender el proyecto de la modernidad, Spinoza ahí critica la Biblia, critica la profecía, critica la revelación para debilitar la pretensión de autoridad de la Iglesia sobre las personas. Él vivía en una época donde la Biblia se veía como una aliada de la dominación de la libertad del pensamiento. En cambio, Hermann Cohen, que ya vive después, al revés, toma la Biblia como un aliado, como una fuente de referencia para combatir las injusticias del mundo contemporáneo. ¿No? Pero de vuelta, Spinoza es una figura muy interesante, muy compleja en su relación con respecto a su propia tradición judaica, pero su visión sobre la crítica, sobre la Biblia es más bien crítica, digamos, y él plantea una ética que es universalista, pero no porque esté basada en las fuentes bíblicas, sino porque está basada fundamentalmente en la razón humana. Acá pregunta Ari Yair una pregunta. ¿El texto masorético es el más confiable en cuanto al posible texto original del Tanaj? Es difícil de responder eso porque hay textos que son más antiguos. Es decir, voy a tomar los textos bíblicos que fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Porque dentro de los rollos del Mar Muerto hay distintos tipos de literatura, entre ellos fragmentos o textos bíblicos. Son textos bíblicos que tienen 1000 años más de los que conocíamos, o 1100 años más de los que conocíamos. Vemos que hay variantes que en algunos casos son significativos, en muchos casos son variaciones menores. Por ejemplo, ahora justamente se inauguró hace 2 o 3 días una exposición muy importante en el Museo de Israel, donde se exhibe por primera vez en muchos años todo el texto de Isaías, el rollo de Isaías completo. Hasta ahora, que es el que está en el centro, el que conoce el Museo de Israel, hay como un centro, como una sala redonda que está exhibido el rollo, pero ese texto es un facsímil, no era el original, porque no se puede exhibir de esa forma tanto tiempo, se puede dañar. En cambio, ahora lo están exhibiendo, después de mucho tiempo, todo el texto completo del profeta Isaías, que son 66 capítulos, y que se encontró prácticamente una copia igual. Bueno, hay muchas diferencias, la gran mayoría son pequeñas. Esto nos enseña que todavía el texto no estaba totalmente fijo en esa época. Había variantes entre los copistas, entre las tradiciones, ¿no? Pero de vuelta, por ejemplo, las Biblias cristianas se basan en la traducción judía de la Septuaginta, que es la Biblia al griego, y de ahí se tradujo después al latín, en la Vulgata. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuál texto es más original? El que está en la lengua original, porque toda traducción, ustedes saben, ya cambia la dinámica del texto, ¿no? Entonces, queda claro para el mundo judío el texto referencial es el texto masorético,
que, como digo, es un texto que, si bien hay algunas variantes, otros textos que son un poco más antiguos o tiene otra, es un texto que tiene una enorme relevancia como tal y que para los judíos también en la lengua originaria es clave porque nos permite una comprensión directa sin mediación cultural. O sea, traducción es una mediación cultural. Hay una distancia. O como decía el gran poeta Haim Nachman Bialik, leer un texto traducido es como besar a través de un velo, ¿no? O sea, no está el contacto directo. Por eso los judíos seguimos con el texto hebreo, como siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nos da gusto recibirlos en la Universidad Hebraica. Ojalá que nos acompañen en alguna de las tantas opciones de cursos que tenemos desde el mundo antiguo, la arqueología, la literatura judía, la historia contemporánea, la ética, la Shoah. Tenemos para todos los gustos cursos siempre que se dan desde una perspectiva académica que nos permiten profundizar y enriquecer nuestro conocimiento, tanto del pasado como fundamentalmente asumir un posicionamiento en el complejo presente que nos toca vivir. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus comentarios y nos vemos próximamente en nuestras actividades. Gracias, todo lo mejor.